Algo está sucediendo en Estados Unidos, pero casi nadie lo ve. Los titulares son contundentes, la ira es aún más fuerte, y en el fondo, algo silencioso, algo mucho más silencioso, está cambiando. Un hombre, un veterano común de Oklahoma, dice que lo vio con claridad, pero solo después de morir. Lo que presenció no fue solo una experiencia personal, sino un vistazo a la batalla invisible por el alma de una nación. Antes de empezar, queremos invitarte a este momento. Si estás viendo o escuchando esto ahora mismo, no es casualidad. Por favor, tómate un segundo para compartir tu nombre y lugar de origen en los comentarios. Nuestro equipo se sentiría honrado de orar por ti y tu familia, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia. Es una llamada de atención, y tú eres parte de ella. Me llamo Mason Clark. Tengo 48 años, y lo que voy a compartir me cambió el mundo por completo. El 3 de febrero de 2025, morí allí mismo, en el cobertizo de mi patio trasero, y estuve ausente durante exactamente 11 minutos. Sé cómo suena. Algunos pondrán los ojos en blanco o me tacharán de loco, pero no puedo callarme. Vi lo que vi, y después de lo que me pasó, callarme sería como una traición. Serví en la Infantería de Marina de los Estados Unidos, 3 misiones, 2 en Irak y 1 en Afganistán. Han pasado 12 años desde que cuelgué el uniforme. Actualmente, trabajo en la construcción, principalmente en trabajos de techado en Tulsa, Oklahoma. Es un trabajo honesto con un equipo sólido. No tengo ninguna queja. Me casé con mi novia de la prepa, Jenny. Llevamos 26 años juntos. Ella es mi pilar. Tenemos 3 hijos increíbles. Tyler, de 24 años, trabaja conmigo en obras. Ashley, de 21, se esfuerza por terminar sus estudios de enfermería, y nuestro hijo menor, Caleb, acaba de cumplir 18 y planea empezar una carrera profesional este otoño. Siempre he creído en Dios, pero estos últimos años han puesto mi fe al límite. Entre el desastre de la COVID, la pérdida de empleos, ver cómo nuestro país se desmoronaba lentamente y lidiar con algunos problemas de salud desagradables que me quedaron de mi tiempo en el servicio, empecé a preguntarme si Dios seguía escuchándome. Seguí rezando, pero cada vez sentía más que gritaba al vacío. Ese lunes por la mañana, estaba en el cobertizo intentando limpiarlo antes de que empezara la semana. Jenny llevaba meses insistiéndome para que lo organizara. Dijo que parecía que había pasado un tornado, y no se equivocaba. Estaba moviendo unas cajas pesadas cuando una presión aplastante me golpeó justo en el pecho. Sentí como si un bloque de cemento me hubiera caído encima. No podía gritar. No podía respirar. Me tambaleé hacia atrás, choqué contra mi banco de trabajo y todo se oscureció. Pero fue entonces cuando todo cambió. De repente, todo a mi alrededor, el cobertizo, el polvo, las herramientas, el agudo dolor en el pecho, se desvaneció. Ya no estaba allí. Al menos no en mi cuerpo. Flotaba sobre él, suspendida en un silencio surrealista y extrañamente pacífico. Miré hacia abajo y me vi tendido en el suelo, inmóvil, boca abajo sobre un revoltijo de serrín, tablas viejas y herramientas desperdigadas. Mis extremidades parecían flácidas, mi rostro pálido. Fue como mirar a un extraño y reconocerlo a todos a la vez. Debería haber sentido pánico, pero no lo sentí. No había miedo, solo un asombro silencioso. Mis ojos se dirigieron hacia la casa. Allí estaba ella, Jenny, mi esposa, de pie en la ventana de la cocina, moviendo las manos rítmicamente mientras preparaba el desayuno, tostadas, huevos, una taza de café con 2 cucharadas de azúcar. No tenía ni idea de que a solo unos metros, al otro lado de la delgada pared del cobertizo, su marido yacía muerto en el suelo. Su mundo seguía girando como cualquier mañana normal. Quería desesperadamente acercarme, llamarla por su nombre, decirle que estaba bien o algo. Pero no podía moverme. No podía hablar. Mi boca no funcionaba.
Mi cuerpo no respondía. Solo podía observar. Entonces, lentamente, comencé a ascender. No fue rápido. No fue dramático, solo un ascenso constante y suave. El cobertizo comenzó a encogerse bajo mis pies. Luego, el patio trasero, la cerca, el viejo arce que plantamos el primer año en la casa. Todo lo que conocía, los fragmentos cotidianos y familiares de mi vida, comenzó a alejarse, encogiéndose hasta convertirse en una miniatura de sí mismos. Entonces, todo el vecindario se fundió en un mar de suave oro. Me sentí atraído hacia algo ligero, pero no cegador. Brillaba y latía como si estuviera vivo, dándome la bienvenida. La atmósfera se sentía densa y suave a la vez, como si la luz, el aire y el amor se hubieran entrelazado. Era cálida, pero no con calor. Era paz en su forma más pura, no la que se fuerza con el silencio, sino la que llena cada grieta en tu interior y te hace olvidar que alguna vez tuviste miedo. Por primera vez en años, mi mente se calmó. La presión que ni siquiera sabía que estaba viviendo, el peso de las expectativas, las decepciones, el estrés, la vergüenza, se desvaneció. La culpa que había enterrado, los arrepentimientos que intenté silenciar, las cosas de las que pensé que nunca me libraría, se habían ido. Se habían disipado como si nunca me hubieran tocado. Y fue entonces cuando lo vi. Caminaba hacia mí, tranquilo, firme y seguro. Sin truenos ni destellos, solo presencia. Sin embargo, supe de inmediato quién era. No era por una túnica ni un halo. No era por su apariencia. Era algo mucho más profundo, un conocimiento, un reconocimiento que no provenía de los ojos, sino del alma. Era Jesús. No se parecía exactamente a los cuadros que había visto de niño en la escuela dominical, esos delicados retratos europeos colgados en las paredes de las iglesias. No. Era más alto. Su piel era más oscura, curtida por el sol, como la de alguien que ha pasado años. Su cabello, negro y ondulado, le caía sobre los hombros. Caminaba como alguien que sabía que cada paso importaba y que, de todos modos, lo había dado. Pero fueron sus ojos los que me deshicieron. No solo me miraron, sino que me miraron a través de cada capa, cada cicatriz, cada secreto, cada herida. No había forma de ocultarme. Y, sin embargo, no había miedo en mí, ni vergüenza, solo seguridad. Una seguridad que ni siquiera sabía que anhelaba. Él lo veía todo y aún así me amaba. No había juicio en su mirada, solo amor, un amor profundo, santo e inquebrantable. Mason, dijo. Era solo mi nombre, pero por la forma en que lo dijo sonó como si lo estuviera escuchando por primera vez, como si mi nombre nunca hubiera estado destinado a ser pronunciado por nadie más. Me derrumbé. No soy de las que lloran con facilidad, años en el campo, años cargando cargas, aprendiendo a contenerlo, pero no pude en ese momento. Me fallaron las rodillas. Mi alma se quebró. Las lágrimas brotaron en sollozos. Jesús, susurré, conteniendo las lágrimas. Lo siento. He estado tan enojada, tan cansada. Siento que te he fallado. Me preparé para la corrección, la decepción, algo severo, pero no llegó. En cambio, él se acercó y colocó su mano suavemente sobre mi corazón, justo donde el dolor me había golpeado en el cobertizo. Y en el momento en que su palma tocó mi pecho, fue como si el dolor nunca hubiera existido. No solo el dolor físico, sino el peso emocional que había cargado durante décadas. Con ese solo toque, me sentí completa. Ni siquiera me di cuenta de lo fracturada que había estado hasta que sentí lo que significaba sanar. Has luchado bien, hijo mío, dijo, y su voz me envolvió como un abrazo paternal. Tu corazón siempre ha sido mío, incluso cuando no podías sentirme. ¿Estoy muerto?, pregunté temblando. Tu cuerpo está muriendo, respondió, pero ahora estás más vivo que nunca. Entonces su expresión cambió.
sus ojos se llenaron de algo feroz, no de ira, sino de propósito, de resolución, como si algo ardiese en su interior y necesitara decirlo. Te traje aquí, dijo lentamente, porque necesito mostrarte algo. Algo por lo que has estado orando, algo por lo que has llorado en secreto, algo sobre tu país. En ese momento, supe exactamente a qué se refería. Durante meses, cada noche después del trabajo, había orado por este país, por la sanación, la paz, por la restauración de la unidad. Había visto a amigos distanciarse por cuestiones políticas. Había visto a familias destrozarse por los presentadores de noticias y los temas de conversación. Había sentido la fractura en nuestra cultura como una herida que no cerraba. Y ahora estaba cara a cara con Jesús. Estaba a punto de mostrarme lo que venía después. Jesús levantó la mano, y en un instante, todo cambió. La luz dorada y la paz que nos rodeaban se desvanecieron, reemplazadas por algo vasto y expansivo. De repente, nos encontrábamos en lo que parecía la cima de una montaña enorme, una que no reconocía de ningún otro lugar de la tierra. Se sentía antiguo y eterno, un lugar fuera del tiempo. El aire era nítido y quieto, y la vista que tenía ante mí era diferente a todo lo que había visto antes. Bajo nosotros se extendía toda América, no como un mapa plano, sino como un paisaje vivo, vibrante y en movimiento. Latía con movimiento y energía. Podía verlo todo, ciudades iluminadas, pueblos rurales enclavados entre ríos y campos, carreteras como venas que transportaban gente de un lugar a otro. Podía ver coches en el tráfico, gente reunida en sus casas, trabajadores en oficinas, niños jugando en los patios de la escuela. Era como si tuviera la perspectiva de Dios, no solo veía acciones, sino también corazones. Y eso fue lo que más me impactó, podía sentirlos, no solo observarlos. Podía sentir la ansiedad que recorría los barrios. Se habían enfrentado a la verdad de sus vidas, una verdad que habían ocultado, ignorado o tergiversado. Y ahora la verdad se había convertido en su tormento. Me giré lentamente, y lo que vi me robó el poco aliento que me quedaba. Ríos de fuego líquido, rojo oscuro, casi negro, atravesaban el terreno como el sistema circulatorio del infierno. Se agitaban y hervían, y en su interior había formas humanas, almas, personas. Se agitaban y se retorcían en la corriente, con el rostro congelado en plena confesión, las manos extendidas hacia el cielo como si acabaran de comprender demasiado tarde el significado de la eternidad. Vi a un hombre gritar, usé el nombre de Dios para mi propio beneficio. Otro gritó, tergismé su palabra para construir mi reino, no el suyo. Las llamas no acallaron sus confesiones, de hecho, sentí como si el fuego les sacara a la luz su verdad, exponiéndolos una y otra vez con cada oleada de agonía. Y entonces, como si el velo se levantara 1 centímetro más, los vi con más claridad. No eran cualquiera. Eran líderes religiosos, hombres y mujeres que una vez estuvieron tras púlpitos, frente a multitudes, sosteniendo micrófonos y Biblias. Una vez alzaron las manos en alabanza, manos que ahora arañaban las orillas del río con desesperación. Las mismas palabras que habían pronunciado en vida ahora se volvían contra ellos. Sermones destinados a manipular o impresionar los envolvían como cadenas, y cada falsa enseñanza encendía una nueva ola de fuego. Cada vez que tergiversaban las escrituras para ganar aplausos, dinero o influencia, ahora era una llama que les quemaba el alma. No era solo lo que habían dicho lo que los condenaba, era el por qué lo decían. Avaricia, ego, vanidad, control, habían camuflado su ambición en palabras santas, construido plataformas en lugar de altares, predicado mensajes que hacían sentir bien a la gente, pero la alejaban del arrepentimiento, de la verdad, de Dios. Y ahora no solo los castigaban, los revelaban. El infierno no era solo un lugar de sufrimiento, sino un lugar de exposición. Cada máscara despojada, cada motivo expuesto, cada pecado secreto gritado desde las llamas. No había justificaciones, ni defensas, ni culpas. El peso del juicio no provenía de la acusación,
provenía de una claridad innegable. Todos allí sabían que esto era justicia. Me quedé paralizado, no solo por el miedo, sino por la magnitud de lo que presenciaba. Un peso espiritual me oprimía el pecho como una montaña. Cada grito contenía una lección. Cada llama susurraba una advertencia. No solo vi el tormento, lo comprendí. Cuanto más me adentraba allí, más me daba cuenta de que no solo observaba. La oscuridad tenía profundidad y consciencia. Algo antiguo y maligno me notó, un escalofrío recorrió el aire, cortando el calor como una cuchilla de hielo. El infierno ya no me ignoraba, ahora me observaba. Antes de que pudiera siquiera pensar, y mucho menos rezar, algo oscuro y abrumador me agarró por detrás. No parecían manos ni garras, sino una sombra viviente, pesada, fría, despiadada. Las llamas a mi alrededor rugieron con más fuerza, como si las hubiera convocado la llegada de algo mucho peor. A través del humo denso y asfixiante, emergieron, demonios, enormes y grotescos. Sus cuerpos se retorcían como ceniza y humo vivientes, esqueletos cubiertos de escamas, alas como cuero desgarrado, rostros que cambiaban constantemente entre formas monstruosas. Pero lo que más me impactó fue cómo me hicieron sentir. Irradiaban odio puro, intencional, diseñado para atormentar. Me envolvía como un sudario asfixiante, drenando cada gramo de fuerza, cada atisbo de resistencia. No necesitaban hablar para que supiera que lo sabían todo sobre mí, y cada debilidad, cada miedo, cada duda que alguna vez intenté ocultar. Uno se acercó a mí, y en el momento en que me tocó, algo más profundo que el dolor me invadió el alma. No era físico ni emocional, era una devastación espiritual, como si cada parte de mí hubiera sido expuesta a una radiación cósmica y hubiera sido hallada deficiente. No grité. No podía. Era como si me hubieran arrebatado hasta el sonido. Era suya. Me arrastraron hacia un lugar mucho más oscuro que el pozo del que acababa de salir, las entrañas de la desesperación. La temperatura bajó, pero el aire se densificó con vapor y hedor. Las paredes respiraban con algo vivo, resbaladizas por la miseria podrida. Los gritos resonaban como los gemidos de una tierra moribunda. Me arrojaron a una cámara que parecía más una tumba que una prisión. No podía distinguir si estaba en el suelo o flotando. No había una gravedad clara, solo una oscuridad densa y húmeda que me oprimía por todos lados. Cadenas invisibles se deslizaban alrededor de mis muñecas y tobillos, apretadas, crueles, pero no eran de metal. Parecían tejidas con el juicio mismo. Intenté resistir, gritar, invocar a Dios, pero mi boca no se movía. Mis extremidades no respondían. Estaba paralizado, no por la fuerza, sino por el peso abrumador de la culpa y el terror. Entonces los volví a ver. Los demonios se acercaban lentamente, con determinación, como depredadores jugando con su presa. Uno se acercó, su voz era un siseo, como el vapor que escapa de un fuego moribundo. Creías en Dios, pero, ¿fue alguna vez real tu fe? Otra voz, como grava aplastada, se burló de mí. Lo adoraste cuando tus oraciones fueron respondidas. Cuando tu vida era cómoda, pero ahora, ¿dónde está? Sus palabras eran armas, flechas penetrantes dirigidas a mi alma. Y daban en el blanco porque no estaban equivocadas. Imágenes de mi vida surgieron sin que nadie las llamara, orando cuando deseaba algo, alabando cuando la vida era fácil, evitando las enseñanzas difíciles, buscando la bendición pero no el quebrantamiento. Cuanto más profundamente hablaban, más veía lo superficial que había sido mi fe, condicional y fácilmente quebrantable. Entonces llegó el dolor del espíritu, no de la carne. Un demonio alzó un látigo tejido de culpa y arrepentimiento. Cada latigazo me golpeaba el alma, desprendiendo capa tras capa de orgullo, exponiendo la verdad. Había vivido para mí. Había amado a Dios solo cuando me convenía. Su risa era desgarradora. Uno susurró, soñabas con el cielo, pero solo si venía con comodidad, riqueza y tu nombre en las luces. Colgaba allí,
suspendida por cadenas invisibles que sentía en cada parte de mí. Me dolía el corazón. Mi espíritu sangraba. Las lágrimas corrían por mi rostro, pero incluso llorar era como exponer mi debilidad. Estaba destrozado. Sin embargo, en el fondo, bajo las cenizas del autoengaño, una pregunta se agitaba, no de ellos, sino de lo poco que me quedaba de fe. ¿Amaba a Dios por quién es o solo por lo que me dio? Con los labios agrietados, susurré, Dios, si todavía me escuchas, ¿alguna vez fue real mi fe? ¿O solo te usé para sentirme segura? No sabía si podía oírme, pero era todo lo que me quedaba, una pizca de creencia que se negaba a morir. Y entonces, en el silencio sofocante, una ruptura en la oscuridad, una luz opresiva, la autoridad encarnada, que ahuyentó el tormento. Las sombras retrocedieron. La presión espiritual que me oprimía el pecho se disipó. Los demonios se encogieron como humo ante un vendaval. Todos los gritos se acallaron. Y entonces llegó él, Jesús. No una figura distante, sino el Hijo de Dios, vivo, reinante y santísimo. Su presencia era paz, de una santidad aplastante, abrumadora en pureza y poder. Irradiaba un amor que quemaba la falsedad, exigiéndolo todo y ofreciéndolo todo a cambio. Cuando me miró, el tiempo pareció detenerse. Me leyó, despojándome de toda máscara, de toda duda oculta, de toda oración egoísta. Las cadenas cayeron. El infierno mismo se inclinó ante él. Entonces habló, con voz suave pero firme, la verdadera fe nace de la entrega, no de la comodidad, de la devoción, no del deseo. Creíste en lo que te hacía sentir bien, pero aún no has creído verdaderamente en mí. Sus palabras no me destrozaron, sino que me revelaron. Desvelaron un engaño que desconocía. Lloré, sintiéndome completamente expuesta. Entonces su expresión cambió a tristeza cuando dijo, «Le diste tu confianza a un hombre que tergiversó mi mensaje para su propio beneficio». Sabía a quién se refería, a Joel Osteen. Continuó con autoridad inquebrantable, él toma mi verdad y la transforma para la ambición del hombre. Predica esperanza sin arrepentimiento, habla de bendición sin sacrificio, consuela la carne mientras priva al espíritu. Les dice a las personas lo que quieren oír, no lo que necesitan oír, lo que lleva a muchos al engaño. Luego citó Lucas 17:1, mostrando cómo ese hombre sacaba versículos de contexto, usándolos para aliviar la decepción en lugar de advertir a las almas del peligro eterno. Lo vi claramente, la palabra de Dios reducida a una herramienta de motivación, la verdad diluida para ganar popularidad. Me devastó. Durante años había escuchado, creído y compartido esos mensajes. Me hicieron sentir mejor, pero nunca me llamaron al arrepentimiento. Nunca confrontaron mi orgullo. Nunca me santificaron. Las iglesias se estaban desmoronando no por la persecución externa, sino por el orgullo y la amargura interna. Y entonces vi pastores, hombres y mujeres llamados por Dios para pastorear su rebaño, consolar a los quebrantados de corazón y ponerse de pie. Pero muchos de ellos se habían dejado seducir por la atención. En lugar de preocuparse por las almas, buscaban estadísticas. Sus corazones se habían desviado del altar hacia el algoritmo. Vi a predicadores más preocupados por el posicionamiento de sus podcasts que por sus reuniones de oración, más interesados en construir una marca que en fortalecer la congregación. Y cuando algunos se negaron a tomar partido político, fueron desechados, no por el mundo, sino por sus propias congregaciones. Luego empeoró. Vi a cristianos alzando sus opiniones políticas por encima de la cruz. Algunos envolvieron a Jesús en la bandera estadounidense, convencidos de que su ideología era la única ordenada por el cielo. Otros bautizaron sus políticas con lenguaje religioso, alegando el respaldo divino para todo lo que creían. Y en ambos bandos, el resultado fue el mismo, arrogancia, confusión y una profunda y enconada división. El Evangelio había sido secuestrado no por paganos, sino por personas que deberían haberlo sabido. Me giré y miré a Jesús, su rostro.
Nunca olvidaré la mirada en sus ojos. No estaba furioso. No agitaba el puño con rabia. No, lo que vi fue angustia, una profunda y dolorosa tristeza. Y cuando habló, su voz no temblaba de ira, sino de dolor. Esto me hiere más que los ataques de quienes no me conocen, dijo en voz baja, casi como si no quisiera decirlo en voz alta. Cuando mi pueblo se pelea, cuando odia, calumnia y divide en mi nombre, el mundo no ve diferencia entre ellos y los demás. ¿Cómo pueden creer en el Evangelio del amor si quienes lo predican se niegan a amar? Había tanto dolor en su voz, un dolor más profundo que las palabras podrían expresar, el tipo de dolor que siente un padre cuando sus hijos se atacan entre sí, ciegos al daño que causan. Y allí, en ese momento, yo también lo sentí, el dolor de un salvador viendo a su propio pueblo, su novia, desgarrarse con las mismas manos destinadas a sanar. No sé cuánto tiempo estuve allí en silencio. Sentía como si el peso del cielo me oprimiera el pecho. Justo cuando pensé que ya no podía más, la visión cambió. Y lo que vino después fue como una luz que se abría paso entre las nubes de tormenta. Jesús me mostró a mis hijos, pero mayores, años después. Tyler, el mayor, estaba en una obra como las que hemos visitado tantas veces. Pero esta vez no solo estaba construyendo una estructura. Estaba construyendo hogares para veteranos, para los quebrantados, para los olvidados. Ashley estaba en una clínica, sus manos sanaban cuerpos, pero también traían paz a las almas. Cuidaba de personas que nadie más cuidaría. Y Caleb, mi hijo menor, estaba sentado con adolescentes con problemas, de esos que se quedan atrás, que le recordaban a sí mismo. No les predicaba. Caminaba a su lado, los amaba, los escuchaba. Ninguno de ellos era perfecto, pero caminaban con sinceridad, eligiendo la compasión sobre el orgullo, la fidelidad sobre la fama, el amor sobre la ira. Y eso me destrozó. Las lágrimas me nublaron la vista. No pude contenerlas. No era solo orgullo. Era alivio. Las semillas de fe por las que había orado todos estos años estaban creciendo. Jesús se volvió hacia mí de nuevo, con una mirada más tierna. Tus oraciones por tus hijos han creado un cerco protector a su alrededor. Lo que has sembrado con lágrimas está dando fruto, pero aún necesitan que regreses, que sigas regando lo plantado, que los guíes en los días venideros. Esa palabra, regresar, me conmovió profundamente. Casi había olvidado que no debía quedarme. ¿Regresar?, pregunté, apenas capaz de hablar. Miré a mi alrededor, la paz, la luz, el amor abrumador que me envolvía como una manta que nunca quise soltar. Jesús, no quiero volver. Todo ahí abajo se está desmoronando, tan dividido, tan enojado. Es agotador. No me reprendió. No me avergonzó por preguntar. En cambio, se acercó y puso sus manos suavemente sobre mis hombros. No puedo explicarlo, pero en ese toque se encontraban la fuerza del universo y la ternura de un padre. Me sentí reconocido. Me sentí seguro. Me sentí comisionado. Conozco a mi hijo, dijo. Pero tu misión no ha terminado. Tu familia te necesita. Tu país necesita tus oraciones. Y hay personas que aún no conoces, que necesitan escuchar lo que has visto. Esa verdad me impactó profundamente, la idea de volver al ruido, a la división, a la decadencia espiritual. Me abrumó. Sentí que las lágrimas volvían a brotar, esta vez con más intensidad. Había saboreado algo eterno, y ahora se me pedía que regresara a lo temporal, al campo de batalla. ¿Estarás conmigo?, pregunté con la voz entrecortada. Jesús sonrió, no solo con la boca, sino con todo su ser. Y lo que dijo a continuación nunca me ha abandonado: cuando te sientas solo, recuerda este momento. Cuando la ira intente afianzarse de nuevo, recuerda mi rostro. Cuando la desesperación te susurre que tus oraciones no importan, recuerda lo que has visto aquí.
Y cuando te preguntes si tu voz aún cuenta, recuerda que cada palabra que pronuncias con fe estremece los cielos. Luego dirigió su mirada hacia afuera, hacia algo más allá, y me mostró una última cosa. Eso fue hace 4 meses, 4 meses desde que me desplomé sola en un cobertizo polvoriento y desperté con un corazón que ya no late igual. El tiempo se siente extraño ahora, como si ese momento hubiera ocurrido ayer y, sin embargo, de alguna manera perteneciera a otra vida. Porque el hombre que entró en ese cobertizo el 3 de febrero no es el mismo que salió. No del todo. Algo en mí cambió, no solo en mi cuerpo, sino en mi forma de ver, de pensar, de vivir cada momento. Aparentemente, mi rutina no ha cambiado mucho. Sigo despertándome antes del amanecer. Me pongo las mismas botas desgastadas y preparo la misma lonchera. Sigo conduciendo mi camioneta destartalada al trabajo, sigo subiendo escaleras y sigo blandiendo el martillo como lo he hecho durante años. Pero algo dentro de mí es diferente ahora, más silencioso, más agudo, más consciente. Entro en cada obra, sin pensar solo en medidas ni materiales. Observo los rostros de los hombres que trabajan a mi lado, preguntándome en silencio, ¿sabe que Dios lo ve? ¿Se da cuenta de que la eternidad está a un paso? Ahora guardo una Biblia en la guantera de mi camioneta, no como un objeto de exhibición o declaración, sino porque ciertas mañanas, antes siquiera de tocar una herramienta, necesito que la palabra me guíe. A veces, basta con un salmo, un versículo, para recordarme lo que importa. Y cuando veo a uno de los chicos agobiado, quizás por un montón de facturas, un matrimonio roto o viejos recuerdos de guerras de las que nadie habla, no le doy una palmadita en la espalda y me voy. Me detengo. Le pido. Me ofrezco a orar allí mismo, en el polvo, a cielo abierto. Sin escenario, sin focos, solo 2 hombres cansados hablando con un Dios santo. También he comenzado un pequeño estudio bíblico para veteranos en nuestra iglesia. No es nada sofisticado, sin volantes ni transmisiones en vivo, solo unas cuantas sillas, un café negro y algunos hombres que han visto demasiado, han soportado demasiado y aún intentan creer que Dios no los ha abandonado. Hablamos. Oramos. Nos enfrentamos a las Escrituras. Nos reímos más de lo que imaginan. Y a veces lloramos sin vergüenza. Estamos aprendiendo a sentir de nuevo, a orar de nuevo, a tener esperanza de nuevo. Algunas semanas siento que estamos reconstruyendo algo que quedó enterrado hace años, ladrillo a ladrillo, palabra a palabra. Para mí, la oración se ha convertido en algo más que una simple parte de mi día. Es mi salvavidas. Es el oxígeno que respiro. Antes incluso de levantarme de la cama, empiezo a nombrar a mi esposa, a mis hijos, a mis vecinos, a los chicos de mi equipo, a mi iglesia, a este país afligido. A veces me despierto sintiendo el peso en el pecho, y la única manera de levantarme es arrodillándome primero. Antes, agarraba el teléfono a primera hora de la mañana, miraba las noticias, revisaba las redes sociales y dejaba que el caos me inundara. Pero ya no. Borré las aplicaciones, todo, los gritos, el flujo constante de miedo, orgullo y división. Es veneno espiritual. Y he visto lo que realmente ocurre detrás, la guerra invisible. Y no está sucediendo en los titulares. Está sucediendo en los cielos. Ahora, cuando veo las noticias, ya no siento la rabia de antes. Sigo discrepando con muchos, pero la ira ya no me domina. Cuando veo a políticos a los que antes maldecía en voz baja, susurro oraciones, no porque haya cambiado mis opiniones políticas, sino porque he visto la batalla espiritual en la que están atrapados. He visto ángeles y demonios luchando por influencia a su alrededor. He visto cómo cada ley, cada decisión, cada palabra pronunciada desde un podio resuena en la eternidad. La mayoría no tiene ni idea del peso que soportan. Pero ahora yo sí. Y sé que nuestras oraciones no son vacías. Forjan la atmósfera que rodea a nuestros líderes. Importan más de lo que podemos imaginar. A veces me preguntan si tengo miedo de lo que viene,
si creo que lo peor aún está por venir. Y siendo sincera, sí, algo de lo que Jesús me mostró todavía se refleja en mis ojos a altas horas de la noche, ciudades en llamas, iglesias destrozadas, familias destrozadas por la amargura, la política, la falta de perdón. Fue duro. Fue real. Y no se lo deseo a nadie. Pero no estoy desesperanzado. Ni de cerca. Porque también vi lo que sucede cuando triunfa el amor. Vi cómo se ve cuando los creyentes dejan de pelear y vuelven a lavar pies. Vi a pastores dejar sus micrófonos, alejarse del foco de atención y arrodillarse junto a personas quebrantadas. Vi a padres y madres orando por sus hijos con voz temblorosa. Vi a vecinos perdonando viejas heridas, iglesias volviendo a la vida, calles resonando con adoración en lugar de división. Y nada de esto provino de una ley ni de un líder. Provino de la humildad, del arrepentimiento, de personas que decidieron dejar de gritar y ponerse a servir. Hay una parte de la visión que no me abandona. La he visto una y otra vez, el joven con chaleco de construcción, furioso, duro, reservado. No conozco su historia, pero reconocí su dolor. Y cuando hablé con él, cuando simplemente le conté lo que había visto, algo en su interior se desbordó. Años después, lo vi predicando a miles, no porque tuviera un título, sino porque tenía una historia, una pasión, una vocación. Quizás aún no lo conozco. Quizás ya lo conozco y simplemente no lo sé. Quizás esté ahí ahora mismo, observando, leyendo esto, con los brazos cruzados, con el corazón escéptico, pero aún escuchando. Si ese es tu caso, por favor, escúchame, Dios es real. El cielo es real. Jesús es real. Lo vi. Estuve ante él. Sentí sus manos sobre mis hombros. Vi el amor en sus ojos. Y te prometo que él no se ha dado por vencido contigo, sin importar dónde hayas estado ni lo que hayas hecho. Y tampoco se ha dado por vencido con este país. Sí, se avecinan días difíciles. No se trata de alarmismo. Es la realidad. Pero la verdadera pregunta, la que determinará el futuro, no es qué se avecina. Es cómo responderás. ¿Seguirás discutiendo sobre política mientras tus vecinos se ahogan en silencio? ¿Seguirás aconsejando a quienes piensan diferente? ¿O te arrodillarás junto a ellos y orarás? ¿Seguirás aferrándote al miedo? ¿O finalmente aceptarás la palabra de Dios y vivirás por fe? Porque he visto lo que sucede cuando tomamos la decisión correcta. He visto cómo un acto de misericordia puede cambiar generaciones. He visto lo que el arrepentimiento puede lograr, lo que la unidad puede lograr, lo que el amor puede lograr. El avivamiento no es un evento de la iglesia. Es una vida entregada. Son 1000 pequeños síes susurrados en la oscuridad. Ya se está gestando, pero el tiempo avanza. La ventana se está acortando. El tiempo se acaba. Me llamo Mason Clark. Morí durante 11 minutos. Y lo que vi lo cambió todo. No solo para mí, ni para mi esposa e hijos, sino para el futuro de este país. Porque la verdad es que la esperanza de Estados Unidos no está en las manos de un presidente. Está en las nuestras, en los corazones y las manos del pueblo de Dios. Y ahora te hago la misma pregunta que Jesús me hizo: ¿serás la luz en la oscuridad o te dejarás absorber por ella? La decisión es tuya, y la eternidad te observa. Así que si tu corazón se siente pesado cuando miras alrededor en este país, si has estado despierto por las noches lamentando en silencio lo que está sucediendo en tu vecindario, tu iglesia, tu familia, tu ciudad, debes saber esto: no estás solo. Ese peso que sientes, ese dolor en tu espíritu, es real. Y millones de personas en Estados Unidos también lo sienten ahora mismo, una carga silenciosa que se hace más pesada cada día, una sensación de que algo ha salido terriblemente mal, de que nos hemos extraviado y de que algo profundo y sagrado se está perdiendo.
Lo vemos en titulares que nunca sanan, en indignación que nunca cesa, en amistades que se disuelven por nada y en familias que ni siquiera pueden terminar una comida sin tensión. Lo oímos en el silencio entre padres e hijos, en la distancia entre creyentes en la misma banca y en el ruido furioso que ahoga la verdad. Personas que una vez creyeron en el otro ahora se ven como enemigos. Pero ¿y si este caos no es solo un colapso? ¿Y si es una llamada de atención? ¿Y si este desmoronamiento, este profundo gemido espiritual, no es el final, sino una última sacudida, una última oportunidad para caer de rodillas antes de que todo en lo que una vez confiamos se derrumbe bajo nuestros pies? Porque la verdad es que Dios no ha abandonado a Estados Unidos. Su mano no se ha acortado. Su corazón no es distante. Pero no se forzará a un lugar donde ya no sea bienvenido. No responde a los aplausos, responde al arrepentimiento. No espera que una multitud se mueva, sino a ti, no una reforma política, sino una entrega personal, un corazón, un hogar, una humilde oración a la vez. Y no se equivoquen, la mayor crisis de Estados Unidos no está en Washington. No es un problema de estados republicanos ni demócratas. No es falta de liderazgo. Es falta de arrepentimiento. La verdadera batalla es espiritual. Lo que esta nación necesita no es otro debate acalorado ni una voz más fuerte. Necesita quebrantamiento. Necesita padres que vuelvan a caer de bruces. Necesita que las iglesias vuelvan a ser santuarios. Necesita que la verdad se hable con amor otra vez. Y necesita gente común como ustedes, dispuesta a decir, Dios, hemos pecado. Nos hemos descarriado. Hemos hecho ídolos de la comodidad, la política y el orgullo. Pero estamos listos para volver. Porque el avivamiento nunca empieza en estadios, empieza en lugares secretos, lugares tranquilos, lugares escondidos, salas de oración donde solo el cielo te ve y solo los ángeles te aplauden. Empieza con un susurro, un clamor indescriptible. Y si crees que tu voz no importa, piénsalo de nuevo. Las batallas más grandes se libran en secreto. Tu oración podría ser el punto de inflexión. Tu obediencia podría abrir las compuertas de la misericordia sobre tu hogar, tu calle, tu ciudad. Así que ahora mismo, donde quiera que estés, te pido que hagas una pausa, no solo para escuchar, sino para responder. No necesitas una plataforma. No necesitas un título. No necesitas palabras perfectas. Solo necesitas honestidad. Inclina la cabeza. Cierra los ojos. Deja que las lágrimas caigan si es necesario. Deja que la ira se rompa. Deja que los muros se derrumben. Pídele a Dios que te examine, te limpie, te llene. Pídele que sane a tu familia, que restaure tu llamado, que reavive tu fuego. Pídele que derrame su espíritu no solo en tu hogar, sino en esta tierra que anhela algo real de nuevo. Porque aún hay esperanza, pero no es automática. Es una decisión. Y el avivamiento siempre comienza con una. Si aún estás con nosotros, leyendo, escuchando, no te invitamos solo a un momento, te invitamos a un movimiento. Y queremos orar por ti. Queremos proclamar tu nombre ante el trono de la gracia. Así que, por favor, deja tu nombre y lugar de origen en los comentarios, no para ganar influencia ni para ser más numerosos, sino para que podamos unirnos a la lucha, para que podamos interceder por tu familia, tu matrimonio, tu iglesia y tu futuro. Porque no solo presenciamos la caída de una cultura, presenciamos el surgimiento de un remanente santo, un pueblo que no teme amar en un mundo lleno de odio, un pueblo que no se avergüenza de perdonar en una cultura obsesionada con la venganza, un pueblo lo suficientemente valiente como para volver a creer incluso cuando todo parece perdido. Y no, este no es el fin de Estados Unidos, todavía no, pero el tiempo apremia. La línea entre la misericordia y el juicio es más delgada de lo que creemos. El tiempo avanza. Y Dios no busca más seguidores, busca discípulos, siervos, intercesores,
adoradores y guerreros que se mantengan firmes cuando todos los demás se dobleguen ante el miedo. ¿Encontrará él eso en ti? No esperes a que alguien más se adelante. No esperes un mejor momento. Sé el único. Sé la chispa. Sé la luz que disipa la oscuridad, no gritando más fuerte, sino brillando con más fuerza, no con rabia, sino con misericordia, no con miedo, sino con fe. Ponte en la brecha por tu nación, por tus hijos, por quienes aún no han escuchado. El cielo sigue escuchando, pero la ventana se está cerrando. Esta no es solo una historia que escuchaste. Es un llamado. Y si aún respiras, significa que aún estás llamado. Así que levántate, ora con valentía, ama con radicalidad, di la verdad con humildad, y sobre todo, regresa a tu primer amor, porque Estados Unidos necesita tu voz. Pero más que eso, Dios también quiere tu corazón. ¿Alguna vez has considerado cómo la decisión equivocada de una persona podría traer consecuencias devastadoras para toda una nación? ¿O has oído hablar del concepto de causa y efecto espiritual, lo que algunos llaman karma? La historia de hoy te llevará a un viaje que pocos han experimentado. Una fiel espectadora de historias bíblicas eternas tuvo una experiencia cercana a la muerte, donde su alma presenció el sombrío futuro que enfrenta su propio país, Estados Unidos. Y esta es la respuesta que todos hemos estado buscando. Entonces, ¿qué es este sombrío futuro? ¿Cuándo sucederá exactamente? ¿Y hay algo que podamos hacer para cambiar este destino? Quédate con nosotros hasta el final para descubrir lo que el Creador realmente quiere transmitirte. Comencemos comentando tu nombre y la ciudad donde vives para que el mensaje de Dios se extienda por toda su tierra. Si este recordatorio te resuena, por favor, apoya esta misión dando las gracias. No importa cuánto dones, Dios te lo devolverá multiplicado. Juntos, forjemos una sólida comunidad de fe donde 20,000 corazones se unirán para compartir el amor de Dios este mes suscribiéndose al canal. Y ahora, escuchemos su testimonio. Me llamo Kale y tuve una experiencia cuando tenía tan solo 26 años. En ese entonces, cursaba un posgrado para obtener una maestría en promoción de la salud. Había sufrido mucho debido a la depresión y la ansiedad, además de varios problemas de salud mental relacionados con traumas infantiles y familiares. Como resultado, me encontraba en un estado muy frágil y mi fortaleza mental era extremadamente débil. Había luchado contra la depresión y los pensamientos suicidas. Sabía que, en el cristianismo, el suicidio se considera el pecado más grave. Así que fui a un centro de crisis y pedí ayuda, porque en ese momento nadie me ayudaba. Me recetaron un medicamento llamado lamotrigina, una versión genérica que se usa generalmente para convulsiones y trastornos del estado de ánimo. Tomé este medicamento para tratar mi depresión severa durante unos 28 días, y durante ese tiempo comencé a experimentar síntomas muy comunes, que al principio no parecían inusuales, eran como síntomas de gripe. Tenía fiebre y me sentía mal. Fui al médico y me dijeron que tenía gripe común. Esto fue en febrero de 2014, durante la temporada de gripe. Pensé que era así y me fui a casa tomando Tylenol para el resfriado y la gripe y cosas así. Pero a las 24 horas de regresar del hospital, todo mi cuerpo estaba cubierto de ampollas y mi piel comenzó a descamarse. Fue terrible y sucedió muy rápido. Mirando hacia atrás, solo puedo decir que mi recuperación fue en realidad el resultado de algún tipo de poder sobrenatural que me salvó. Con mi experiencia en salud, habiendo trabajado en el campo tan a fondo hasta el punto de ser una experta, la idea de que mi cuerpo sanara era imposible. En cuanto a cómo me recuperé por completo, lo comentaré al final de esta carta. Ese día, me desperté exactamente a las 4:44 de la madrugada. Un dolor agudo me golpeó de inmediato y me di cuenta de que ya no podía moverme. Tenía los pies llenos de ampollas que se extendían rápidamente por mi cuerpo y cara. Era como una pesadilla viviente de la que no podía despertar. Me tambaleé hasta el baño, encendí la luz y lo que vi en el espejo fue algo que jamás imaginé. Mi cara se había vuelto de un repugnante tono verde y negro,
como si la vida dentro de mí ya se hubiera desvanecido. Soy una chica de piel morena, pero en ese momento parecía un cadáver mirándome fijamente. El miedo me invadió, pero no pude hacer nada más que reconocer la cruda realidad, necesitaba ir al hospital de inmediato. Y, sin embargo, lo que más me consumía la mente que el miedo a morir era el temor a las facturas del hospital. Pensé en el sistema sanitario estadounidense, donde cada respiro parece tener un precio, y en cómo alguien como yo, que apenas llegaba a fin de mes, solo podía esperar que mi sufrimiento no se convirtiera en una catástrofe financiera. Empezó a sangrar por la nariz, pero me obligué a buscar mi tarjeta del seguro, mi DNI y el cargador del móvil, todo lo que sabía que necesitaría en las largas horas que me esperaban en urgencias. Tengo que ir al hospital o no lo lograré, me repetía una y otra vez. No lo dudé, pero tampoco podía permitirme una ambulancia, $2000, completamente fuera de mi alcance. Así que llamé a la única amiga que sabía que seguiría despierta, una chica que siempre aparecía por mí, incluso si pensaba que estaba borracho en algún bar después de los exámenes finales. Cuando llegó y me vio, palideció de miedo. No necesitó decir ni una palabra, pude ver la alarma en sus ojos. Me llevó de urgencia al hospital, pero la pesadilla no terminó ahí. Aquí no tenemos las instalaciones adecuadas, dijo la doctora, mirándome como si ya me hubiera ido. Mi piel había perdido toda sensibilidad, se había vuelto de un verde espantoso y estaba cubierta de ampollas. Nunca imaginé verme así, y sin embargo, estaba frente a mi propia ruina. Me dijeron que necesitaban trasladarme a un hospital más grande y que necesitaban el consentimiento de un tutor. Eso significaba que tenía que llamar a mi madre, una mujer que no me había contactado en más de un año. Se había vuelto a casar, había rehecho su vida, y yo me había convertido en poco más que una sombra olvidada en la suya. Sentía como si me ardiese todo el cuerpo, el dolor era como presionar la piel contra un rizador caliente, solo que cubría cada centímetro de mi cuerpo, por dentro y por fuera. Con cada minuto que pasaba, sentía que me desvanecía aún más. Finalmente, mi madre accedió al traslado, solo después de que el médico la convenciera. Para entonces, ya estaba perdiendo el conocimiento. Imágenes extrañas parpadeaban en mi mente, destellos de luz y oscuridad, surrealistas, como fragmentos de un sueño indescifrable. Sentí que flotaba en un espacio liminal mientras una voz resonaba más allá de mí, llamándome, atrayéndome hacia algo desconocido. Cuando volví a abrir los ojos, ya no estaba en la vieja habitación del hospital, estaba en una nueva unidad de urgencias con médicos a mi alrededor. Me ingresaron rápidamente, y la gravedad de mi condición se volvió demasiado real. El diagnóstico, síndrome de Stevens-Johnson, una enfermedad extremadamente rara y potencialmente mortal. Todo sucedió rapidísimo. Tuvieron que inducirme un coma para proteger mi cuerpo debilitado. Durante 3 meses, permanecí inmóvil, luchando no solo por mi vida, sino también por algo más, algo que más tarde se revelaría como una experiencia cercana a la muerte, como nunca antes había imaginado. Cuando volví a abrir los ojos, ya no estaba en mi cuerpo. Solo sentía una sensación suave y transparente, como si mi alma abandonara mi cuerpo. Me quedé de pie junto a la cama del hospital, mirando mi cuerpo, un cuerpo completamente inmóvil, cubierto de sueros y máquinas. El silencio en la habitación era como una suave melodía, solo el pitido de las máquinas rompía la quietud del espacio. El miedo me golpeó con fuerza como un maremoto. La confusión se apoderó de mí, ¿y estoy muerto? Desde pequeño, me habían enseñado que la muerte era solo el fin para quienes no lo merecían, y me preguntaba si yo era uno de los que no podían ascender al cielo. Una frase silenciosa y sin palabras me encerró en esos malos pensamientos. Me quedé inmóvil, sin saber qué hacer, esperando a que sucediera lo siguiente. Quizás la muerte misma me alcanzaría. O tal vez me hundiría en la oscuridad eterna. Y entonces apareció una luz brillante, tan poderosa que sentí que me atravesaba el alma. La luz no tenía forma humana, pero irradiaba una energía cálida, amorosa y pacífica, tan poderosa que me abrumaba.
Sentí que una corriente invisible, irresistible, me arrastraba. Una voz resonó en mi mente, no en sonido, sino como un murmullo de pensamientos, suave como un recordatorio: no estás muerto. Tu viaje no ha terminado. La confusión me invadió. No podía creerlo. Mi cuerpo seguía allí, débil e inmóvil, pero mi alma podía oír y sentir la calidez de esas palabras. Me vi empujado al pasado, no a través de recuerdos vagos, sino de momentos vívidos, como si reviviera cada segundo. La pesadilla comenzó. Me vi ante una escena dolorosa: mi querida amiga, a quien quiero mucho, estaba siendo abusada sexualmente por mi propia familia. El horror de ese momento se apoderó de mí, y quise correr para detenerlo, gritar, pero me detuvieron. El ser de luz me apartó suavemente, impidiéndome intervenir. No puedes cambiar lo que ha pasado, resonó la voz. Solo puedes presenciarlo y aceptarlo. El dolor me oprimió el corazón. La sensación de impotencia me aplastó por completo. Pero al contemplar el sufrimiento de mi amigo, surgió otro sentimiento. Me di cuenta de que este dolor no era solo mío, eran las heridas invisibles. Recuerdos ocultos durante mucho tiempo. Para afrontarlos, tuve que aprender a ver a través de los ojos de otro, a comprender el dolor no por mí, sino por aquellos a quienes amaba. Y en ese momento, comencé a sentir algo más doloroso que la muerte misma: el arrepentimiento de no poder cambiar el pasado. Entonces fui conducida al presente, donde mi cuerpo seguía sumido en coma. La fiesta de revelación de género de mi amiga apareció vívidamente, cada detalle nítido. Como si estuviera reviviendo ese momento: la música animada, las caras felices, el pastel de cumpleaños rosa y azul. En ese instante, recordé cada detalle: el vestido beige que habíamos elegido. Esos momentos, aunque no había abierto los ojos, aún podía verlos con claridad, vívidamente, como si estuviera presente. Pero en medio de la luz y la alegría, no pude borrar la sensación de asfixia en mi corazón. Un miedo aterrador acechaba en mi interior: la oscuridad, la obsesión ineludible, las decisiones equivocadas, las verdades ignoradas y los arrepentimientos incurables. En la oscuridad, me di cuenta de que había vivido en un mundo donde no quería enfrentar la verdad de mi pasado ni los errores que había cometido. Y en ese momento, supe que ya no podía huir. Mi visión no se limitó a mi propia experiencia, sino que se expandió al futuro de la humanidad. Cuando mi alma abandonó mi cuerpo, un torbellino de imágenes inundó mi mente, haciendo que mi corazón latiera con fuerza de confusión y miedo. Me encontré en un centro de bienestar donde todo brillaba con una luz tenue y los ojos de quienes habían sido sanados brillaban de esperanza. Pero entonces la imagen no se limitaba solo a mi historia personal. Una fuerza invisible me condujo a una visión más profunda, no solo de mi futuro, sino del futuro de Estados Unidos, una visión desgarradora e innegable. Esa sensación me oprimió el corazón, con miedo y esperanza, con desesperación, pero sin poder volver atrás. A medida que la visión se desplegaba, vi a Estados Unidos, un país del que una vez me enorgullecí, ahora completamente diferente. Grandes ciudades como Nueva York y Los Ángeles ya no eran lugares bulliciosos y vibrantes. Estaban sumidas en el caos, no solo exteriormente, sino en la esencia misma de la humanidad. Las anchas calles, antaño símbolos de prosperidad y libertad, ahora yacían silenciosas y vacías. La gente se apresuró, murmurando de miedo, sin respetarse, sin estrecharse la mano amistosamente. Solo frialdad y distanciamiento. Todas las relaciones se habían roto, destrozado, ya no estaban unidas como antes. La razón de esta caída fue la erosión de la libertad y de los valores fundamentales de los que Estados Unidos alguna vez se enorgulleció. La tecnología de chips se había infiltrado en todos los ámbitos de la vida, prometiendo comodidad, pero atrapando a las personas en un sistema de control invisible. La privacidad de las personas fue invadida, y parecía que ya nadie podía vivir en libertad. Las decisiones sobre fe y moral ya no eran personales, sino impuestas por leyes brutales y un sistema inmutable.
Todo se desvanecía rápidamente, y personas, familias e incluso comunidades enteras se sumían en la soledad y la desesperación. La economía estadounidense colapsó desastrosamente. Las calles, antes bulliciosas, ahora estaban vacías, donde ciudadanos desesperados formaban largas filas pidiendo comida o alojamiento. Las necesidades básicas se convirtieron en un lujo. La escasez, no solo de bienes materiales, sino también de esperanza, había convertido las calles en una pesadilla implacable. Esta escena no era solo la imagen de una sociedad fallida, sino también la erosión del alma humana, lo que me hacía sentir un dolor profundo e insoportable. El conflicto estalló no solo entre facciones políticas, sino también dentro de las propias familias. Las relaciones familiares, antes un refugio, se habían convertido en campos de batalla donde la división alcanzó su punto álgido. Los seres queridos ya no podían mirarse sin tensión. La razón era la presión social y los valores opuestos que amenazaban, e incluso destruían, los lazos familiares. En medio de estas rupturas, presencié una imagen inolvidable, el alma de Estados Unidos, antaño símbolo de libertad y orgullo, ahora desmoronada, demacrada y marcada por las cicatrices del fracaso. Una mujer, con el cabello despeinado y los ojos llenos de lágrimas, se arrodilló ante la llama del juicio. El fuego no la consumió, pero su poder la obligó a confrontar una verdad de la que ya no podía escapar. El fuego se extendió como una advertencia. El castigo no fue un simple accidente, sino el resultado de errores. Estados Unidos se tambaleó en el pasado. Presencié los fantasmas de la historia, injusticias sin abordar, promesas incumplidas y la búsqueda del materialismo que extinguió la llama sagrada, el principio que una vez sirvió como fundamento firme de esta nación. Las grietas sociales, las traiciones, los valores que se habían vendido, regresaron como olas violentas, arrasándolo todo. Solo quedó un país que ya no se reconocía a sí mismo. La Iglesia estadounidense, donde una vez encontré mi fe, había perdido su luz divina. Las grandes y magníficas iglesias se habían convertido en casas vacías, sin la presencia de Dios. Los sermones resonaban, pero no tenían poder, palabras que se perdían sin dejar huella en el alma. Los líderes de la Iglesia ya no eran leales a la verdad, en cambio, se sometieron a la cultura mundana. A cambio de aceptación, sacrificaron su fe. Comprendí que esto había provocado la sequía espiritual de la comunidad cristiana, dejando almas perdidas e inconscientes de cuánto se habían alejado de Dios. Y en esa oscuridad, vi un claro discernimiento espiritual. Un grupo de personas, aunque perseguidas, irradiaba una luz interior como velas que nunca se apagaban. Se reunían en pequeños hogares, orando en secreto, manteniendo su lealtad a la verdad a pesar de los peligros que enfrentaban. En contraste, quienes se comprometían con el mundo gradualmente fueron consumidos por la oscuridad. Vi una marca invisible en sus frentes, la marca de la indiferencia espiritual, la marca de quienes habían abandonado su fe para seguir la conveniencia. Una señal de advertencia de un alejamiento de Dios, de las consecuencias imprevistas de la transigencia. Sin embargo, en esta visión, también vi un rayo de esperanza, un llamado de la fuente divina, que Estados Unidos aún tenía la oportunidad de liberarse del ciclo del karma, pero solo si regresaba al amor, la verdad y la humildad. Pequeñas comunidades, aunque pocas pero resilientes, aún irradiaban luz. Los fieles, rezando en silencio y en soledad como velas que iluminan la oscuridad, llevaban dentro energía divina, una fuente de fortaleza para restaurar lo perdido. Estados Unidos quizá nunca vuelva a ser el mismo, pero si la gente volviera a la fe, a la verdad y al amor, podría sanar las profundas heridas de sus almas y superar la decadencia que había creado. Tras presenciar todo lo que había vivido, mi mente se llenó de fatiga y agotamiento. Las dolorosas imágenes del pasado, los recuerdos enterrados y la cruda realidad del trauma me hicieron sentir incapaz de continuar. En mi desesperación, anhelaba una respuesta mayor, una liberación del ciclo del sufrimiento. De repente, el espacio a mi alrededor cambió. Me encontré frente a una enorme escalera, cada escalón, ancho y alto,
inalcanzable para el ser humano, como tallado en un material que brillaba con la luz. No había paredes ni límites, solo las interminables escaleras que conducían a un lugar cuyo final no podía ver. Empecé a caminar, cada paso lleno de curiosidad y miedo. El espacio estaba extrañamente silencioso, pero lleno de una energía cálida, como si el universo mismo susurrara palabras de consuelo. No sabía a dónde iba, pero el impulso interior me impulsaba hacia adelante, haciéndome imposible detenerme. Al poner el pie en lo que parecía el último escalón, me encontré ante un espejo enorme, tan vasto que parecía inconmensurable, como si cubriera un planeta entero. El espejo no reflejaba la imagen habitual, emitía una luz brillante, profunda y vibrante. Su energía llenaba el espacio, tan poderosa que me sentí pequeño ante su grandeza. En el momento en que toqué la luz del espejo, mi cuerpo pareció desvanecerse. Una oleada de intensa emoción me invadió, amor incondicional, paz absoluta y una sensación de libertad sin igual. Todos los mejores sentimientos imaginables se fusionaron, surgiendo a la vez, dejándome sin palabras. En ese instante abrumador, comprendí que el espejo no era solo un objeto, sino la encarnación de una entidad divina, una energía que envolvía toda la vida. No tenía forma específica, pero sentí la presencia de un amor infinito, como si estuviera ante la fuente misma del universo. A través del espejo, fui conducida a una visión que lo abarcaba todo, donde mi vida se presentó con claridad ante mí, pero no solo la mía. Vi las vidas de millones de personas, hilos invisibles que conectaban todos los destinos. Mi trauma ya no era una historia aparte, estaba entrelazado con las heridas de mi madre, mi abuela y, aún más, con las de toda la humanidad. Cada dolor, cada alegría, cada momento se entrelazaban, creando un flujo infinito de experiencias humanas. Desde esa fuente divina, un mensaje resonó en mi mente, no en palabras, sino a través de ondas de pensamiento nítidas. Mi alma, antes de emprender esta vida, había elegido este desafiante camino no para soportar, sino para aprender, crecer y sanar. Me quedé atónito ante este pensamiento, incapaz de creer que había elegido voluntariamente los sufrimientos de los que una vez quise huir. Pero la energía me explicó que mi alma era mucho más grande que las limitadas experiencias humanas. Cada desafío era una lección, cada dolor, una oportunidad para descubrir la fuerza oculta en mi interior. El mensaje seguía resonando, el propósito de este viaje es sanar, no solo para mí, sino para el mundo. El amor, el crecimiento y la compasión son llamas que necesitan encenderse, no solo en mí, sino a través de mí, para llegar a los demás. Sentí un nuevo impulso, pero también miedo. Volver a la vida, afrontar los desafíos pendientes, parecía una tarea abrumadora. Quería quedarme aquí, en ese espacio de solo luz y paz. Pero la fuente divina me confirmó con dulzura que aún no había completado mi misión. Tenía un papel que cumplir, una luz que traer al mundo. Antes de abandonar este espacio, se me concedió vislumbrar el futuro. Me vi entre personas que buscaban esperanza, compartiendo mi historia y ayudándolas a sanar heridas profundas. El centro de sanación que había visto en la visión anterior se clarificó, con salas llenas de risas y rostros radiantes de fe. La visión fue tan hermosa que me conmovió. Aunque aún dudaba, acepté la llamada de regresar, llevando un rayo de luz de la fuente divina para continuar mi camino. Al recobrar la consciencia, una extraña sensación me invadió, como si emergiera de las profundidades de un abismo oscuro. Tras 3 meses de inconsciencia, abrí los ojos en una fría habitación de hospital donde el pitido de las máquinas y el penetrante olor a antiséptico impregnaban el aire. Pero mi cuerpo ya no me pertenecía, todo era diferente. El síndrome de Stevens-Johnson me había devastado sin piedad, arrancándome el 95% de la piel y dejando mi cuerpo como un montón de cenizas carbonizadas, lleno de dolorosas heridas, un cascarón frágil, casi irreconocible. Cada dolor agudo al intentar moverme me recordaba mi fragilidad. Pero el momento en que desperté no fue el alivio que había imaginado, fue el comienzo de un duro desafío.
Un viaje difícil donde tuve que renacer de mis propias ruinas. Los primeros días tras despertar fueron un borrón. No podía hablar, ni caminar, ni agarrar nada con las manos. Cada palabra que intentaba pronunciar era un sonido inconexo, como si mi voz estuviera aprisionada en mi cuerpo. Los médicos y las enfermeras trabajaron incansablemente, guiándome con pequeños ejercicios. Doblar y estirar los dedos. Levantar las muñecas o simplemente intentar respirar profundamente sin sentir dolor. Pero cada intento terminaba en lágrimas, en una frustración indescriptible. Este camino de recuperación física, paso a paso, fue como un niño aprendiendo a caminar. Las caídas, los momentos en que no podía mantenerme en pie. Cada fracaso era un cruel recordatorio de la distancia entre la persona que era ahora y la que había sido antes. Sentía que mi cuerpo se había debilitado tanto que no quedaba más que un frágil caparazón, que se rompía fácilmente bajo el peso de la realidad. Poco a poco, mi confianza en el sistema sanitario empezó a desvanecerse. Desde los primeros días en el hospital, empecé a cuestionarlo todo, la medicación, los protocolos de tratamiento, incluso las palabras tranquilizadoras de los médicos. Hubo momentos en los que sentí que intentaban salvarme, pero sabía que no me entendían de verdad, no podían sentir lo que estaba pasando. Estas dudas no provenían del resentimiento, sino del despertar. Comprendí que la sanación no podía depender solo de jeringas o máquinas sin vida. Tenía que surgir de algo más profundo, una fuente de fortaleza que había tocado durante mi experiencia cercana a la muerte. Los recuerdos del ser de luz, el espejo gigante y la fuente divina regresaron gradualmente como pequeñas llamas que iluminaban la oscuridad. En medio de los días dolorosos, en momentos que parecían insoportables, encontré una paz extraña, no proveniente de la recuperación física, sino de la quietud interior de mi alma. Recordé las palabras del ser de luz, que mi alma había elegido este camino no para soportar, sino para crecer y sanar. Esas palabras fueron como un ancla que me mantuvo firme en la tormenta del dolor. Empecé a darme cuenta de que cada dolor, cada paso difícil, tenía un profundo significado. Mi cuerpo podía estar débil, pero mi alma despertaba con más fuerza que nunca. A partir de ese momento, surgió en mí un nuevo propósito. Cada momento que dedicaba a practicar la recuperación, cada palabra que intentaba pronunciar, cobraba un nuevo significado. No eran solo los dolorosos pasos de recuperar mi cuerpo, sino la preparación para una misión más profunda. Una misión no solo para sobrevivir, sino para compartir mi historia, para ayudar a las almas perdidas que se enfrentan a la oscuridad de la vida. Cada vez que resistía el dolor, cada vez que recuperaba la fuerza en mi cuerpo, sentía un profundo llamado desde lo más profundo de mi alma. El centro de recuperación de salud que había visto en mi visión no era solo un edificio, sino un lugar sagrado donde las personas podían encontrar la luz de nuevo, afrontar sus cargas y sanar sus almas. Cada paso que daba era una promesa de que no solo mi cuerpo, sino también mi alma, regresarían para cumplir esta misión. Cada día, a medida que mis pies se fortalecían y recuperaba la voz, sentía con mayor claridad la responsabilidad que debía asumir. Ya no podía volver a mi vida normal, no podía ignorar lo que había presenciado durante mi experiencia cercana a la muerte. Mi alma había sido llamada a hacer más que eso, a compartir el mensaje del despertar, de la sanación y de la luz de la fuente divina. Con cada paso que daba, me acercaba más a mi objetivo, no solo la recuperación física, sino ayudar a otros a ver la vida con una nueva luz, una verdad innegable. Al reflexionar sobre mi camino, no se trata solo de la recuperación física, sino también de un despertar interior. El dolor físico parece una pequeña parte del proceso de sanación más amplio que estoy viviendo. Es en esos momentos de tranquilidad en mi cama de hospital que siento profundamente la urgencia de mi alma. ¿Por qué me invade este dolor? ¿Está relacionado con las malas decisiones que tomé en el pasado o con las heridas que he arrastrado a lo largo de mi vida? Estas preguntas me llevaron a un descubrimiento importante sobre el karma y la cadena invisible que me conecta con mis antepasados, entre los errores del pasado y el presente. El karma, un flujo invisible de energía,
me enseñó que cada acción, cada pensamiento y cada emoción tiene el poder de crear ciclos que regresan a nuestras vidas. Al enfrentar no solo mi propio trauma, sino también el de mi madre, mi abuela e incluso el de antes, comprendí que era el momento de romper el ciclo de sufrimiento transmitido de generación en generación. Esto se convirtió en el fuego que ardía en mí. No solo me estaba sanando a mí mismo, sino también a mi linaje. Cada paso del proceso de sanación no era solo un renacimiento físico, sino también una promesa de que el dolor del pasado no atormentaría a las generaciones futuras. Estaba decidido a no permitir que la desesperación del pasado se prolongara más. Nos encontramos en un momento crucial de la sociedad moderna, donde la moral se erosiona gradualmente y las luchas políticas, sociales y éticas parecen interminables. Cada individuo tiene la responsabilidad de afrontar la verdad y no transigir con los errores del pasado. Estados Unidos, aunque bendecido con prosperidad y libertad, enfrenta las consecuencias de las decisiones que ha tomado. Los valores morales que una vez apreciamos han sido olvidados, y el declive espiritual eclipsa lentamente la luz de la que este país una vez se enorgulleció. Pero aún hay esperanza. Aún brillan destellos de esperanza en las pequeñas comunidades, en quienes se mantienen fieles a sus creencias, en quienes se mantienen firmes en el amor y la verdad. Somos nosotros, los dispuestos a afrontar la verdad por difícil que sea, quienes podemos ser los que abriguen la antorcha en esta oscuridad. Mi historia, aunque sea solo una pequeña semilla, podría ser el primer paso para despertar una gran transformación. Como pequeñas velas, cada uno de nosotros puede traer luz a la oscuridad. No dejes que la oscuridad del mundo oscurezca nuestra verdad y nuestra fe. Las cicatrices, tanto físicas como invisibles, ya no son señales de fracaso, sino símbolos de resiliencia y propósito. Tras la experiencia transformadora de la víctima de quemaduras que presenció el impactante futuro de Estados Unidos, surge otro poderoso testimonio de una experiencia cercana a la muerte. Un marine que enfrentó la muerte recibió una visión profunda e inquietante de los próximos 9 años.